Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Hanabe Shalom, en Tehuacán, Puebla, México, le invita a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted puede encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Con toda confianza, hágalo. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Y que el Eterno le bendiga y le guarde. El tema que voy a abordar el día de hoy es cómo educar a los adolescentes. Hace 8 días ministré sobre cómo educar a nuestros niños. La palabra pubertad probablemente la has escuchado, ajot, hermana, hermano. La palabra pubertad viene de pubis, el pubis. Pubis significa vello, vello. Entonces es cuando empieza a salir el vello. Todo lo que yo voy a mencionar es creación de Elohim, por lo tanto no hay pecado. Aparece el vello en el hombre, en la barba, el bigote empieza a aparecer el vello axilar, empieza a aparecer el vello púbico, en la mujercita el vello axilar, el vello púbico. Por eso se llama pubertad, porque viene de pubis, que significa vello. Ahora, la adolescencia es un cambio muy fuerte, porque ni se es niño, ni se es adulto. Cuando alguien es niño, bueno, es niño, y habla como niño, y se comporta como niño. Si alguien es adulto, lo menos que tiene que hacer es comportarse como adulto. Pero el adolescente no es niño, ni tampoco es adulto. Entonces, él mismo se pregunta en su interior, bueno, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo debo de ser? Empieza el cambio de voz por las hormonas, la testosterona en el hombre, las cuerdas vocales se empiezan a engrosar. Y no lo digo en forma de burla, empiezan a aparecer los gallos, por así decirlo, cuando ellos hablan, y eso a ellos les incomoda, porque son burla de sus propios padres. Ahí está el primer error de la educación de los padres. Cuando el niño, el jovencito empieza a hablar y sale un gallo, por así decirlo, así le decimos aquí en México, no sé cómo le digan en su país, pero que cambia el tono de voz, entonces los primeros que se burlan son los padres y no debería de ser. No debería de ser. Ocurre el cambio también, no nada más en la voz, sino ocurren otros muchos cambios en lo interior, en su carácter. Ahorita vamos a ir para allá. Yo quiero ir desglosando poco a poco el tema. Es la época, por ejemplo, del acné. Como se produce más hormonas, se tapan los poros. Voy a hablar así un poquito, no tanto médicamente, pero se tapan los poros, es un decir. El folículo piloso y entonces el sebo que se produce, las glándulas sebáceas, sebo, grasa, se tapan esas glándulas y entonces por eso se produce el acné. Y eso trauma al adolescente. Y los primeros que se burlan son los padres, siendo que son los primeros que tenían que dar consuelo, atención y llevar a su hijo al médico para que fuera atendido o sea atendido correctamente. Ahora, hay que conocer para educar más a los adolescentes. Hay que conocer más de todo, más de la Torah en primer lugar. Si conocemos más de la Torah, vamos a poder educar mejor a los adolescentes. La Torah nos manda que debemos de ser padres responsables. Entonces también incluye el estudiar los cambios que ocurren en la adolescencia, los cambios hormonales. Y entonces así les podemos ayudar mejor. En la vida hay 3 cambios grandes. Número 1, el nacimiento. Número 2, la adolescencia. Número 3, la edad de los 50 años. Esos 3 grandes cambios que suceden en la vida, por ejemplo, el nacimiento, todo lo recibe el bebé a través de la placenta. La sangre del bebé o de la mamá no se mezclan. Todo se recibe, lo había yo explicado anteriormente, por ósmosis. La ósmosis es el paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración
por medio de una membrana permeable o semipermeable. Tú que eres profesor, profesora de escuela, te va a servir esto. Entonces todo lo recibe por la placenta. Y resulta que el bebé nace y entonces se encuentra que él tiene que empezar a respirar y tiene que alimentarse, lógico, con la ayuda de su mamá. Pero ese cambio es muy fuerte, Después de recibirlo todo así nada más, él tiene que hacer un esfuerzo por empezar a mamar, que es lo correcto, médicamente hablando. El otro cambio, decía yo, es la adolescencia, del cual vamos a hablar ahora, pero quiero ir hacia la edad de los 50 años. Tanto en el hombre como en la mujer se declinan las hormonas, no en todos exactamente a esa edad, y entonces cuando el hombre no conoce a Yahshua HaMashiach, no conoce a Elohim, no teme a Dios, por así decirlo, al Elohim de los cielos y la tierra, él quiere sentirse seguro y entonces es cuando surgen los viejos raboverdes, como se le llama aquí en México. Gente lujuriosa, llena de demonios, que como no conocen al Eterno, decía yo, quieren reafirmar su sexualidad y entonces por eso el viejo, por así decirlo, la persona de 50 años, que no es un viejo pues, pero es un decir, empieza a querer andar con mujercitas jóvenes de 20 años, de 16 años, etcétera, porque él quiere reafirmar, él no quiere llegar a ser viejo, él no quiere ir avejentándose, él no quiere eso, entonces resiste, pero resiste de una manera totalmente absurda. Ese cambio de los 50 años algún día yo lo hablaré, ya nada más con los que son de 45 años hacia arriba, ya tendremos una reunión para los varones y las mujercitas. Y permítanme ayudarles en lo que humildemente el Eterno me ha dado para ir aprendiendo en la vida. Ahora, vuelvo a repetir, 3 cambios: nacimiento, adolescencia y la edad de los 50 años. El cambio más duro de los 3 es precisamente la adolescencia, es el cambio más fuerte que hay. Antes que el nacimiento y antes que los 50 años. Para fines prácticos, es la época que llamo de la doble E. La E de Ernesto. Yo le llamo así, es la época de la doble E. La primera E es expansión. Y la segunda E es encogimiento. Expansión, encogimiento. Aquí no estoy hablando del orgullo. No estoy hablando del orgullo. Expansión, encogimiento. Expansión, encogimiento. En momentos el adolescente ríe y se goza y rápidamente se encuentra triste. Vuelvo a repetir, puede estar expandido, se ríe, goza, etcétera, y rápidamente se encuentra en una tristeza muy fuerte por los cambios hormonales, pero ahorita vamos a entrar a lo espiritual. Entonces, es la época de lo doble E, quiero recalcar. Expansión, encogimiento. Puede estar apasionado por algo, el adolescente, apasionado por algo y rápidamente pasa a la indiferencia. Es decir, si le interesa algo mucho, al ratito ya no le va a interesar absolutamente nada. Ahora, todos estos cambios que yo acabo de describir no perduran si hay buen ambiente en el hogar. En pocas palabras, si el ambiente es bien centrado, guardando la Kedushá, la santidad que Yahweh demanda. Porque, ahorita vamos a ver el Salmo, dice el Salmo 93:5 que la santidad conviene a tu casa. Vamos a ir para allá. Si quieren abrir, por favor, su Tanakh, su Biblia. Entonces, cuando hay santidad en el hogar, 93:5, cuando lo tengan me dicen amén. Salmo 93, verso 5. Baruch Hashem, Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre. Entonces la santidad conviene a la casa de Yahweh y tú eres un Bené Israel, eres un hijo de Israel, por lo tanto
el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo habita en ti. Entonces la santidad conviene a la casa, porque si no va a haber muchos problemas de todo tipo. Estamos hablando ahorita de los problemas en los adolescentes. Entonces, si decía yo que va a haber muchos cambios en ellos, estos cambios no van a durar mucho, no perduran si hay buen ambiente en el hogar, y ese ambiente solamente va a ser bueno si hay santidad en Yahshua HaMashiach. Ahora, el adolescente, en la mayoría de los casos que yo veo como médico, los adolescentes son nobles. El adolescente es muy noble si lo entendemos y lo ayudamos. Si no, se vuelve un ingrato y el peor enemigo. Es un decir, el peor enemigo es Hasatán. Entonces, si el adolescente se le sabe educar, es muy noble, es muy bueno. Nuestros muchachos, nuestras muchachas son nobles. Pero si los entendemos y los ayudamos, pero si no, se vuelven ingratos y se vuelven contra el papá y contra la mamá. Es la época de las fugas, como la droga, el alcohol. Surgen todas estas cosas cuando falta apoyo y comprensión. ¿Qué falta entonces? Atención de parte de los padres. Los padres no están atendiendo a sus hijos, están envueltos en sus negocios, están envueltos en sus ocupaciones. Y no estoy hablando de un señor que tenga muchos negocios, de un señor que tenga que atender a 1000 empleados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que, aunque no tenga muchos negocios o mucho dinero, todo el tiempo se la pasa trabajando y no atiende a sus hijos, y entonces el hijo se vuelve un ingrato y se fuga. Entonces quiere tener una fuga, por así decirlo, y toma la droga y toma el alcohol y otros vicios peores todavía, por falta de atención de parte de los padres. Entonces aquí no se trata si el papá es rico o pobre. No se trata de eso. Se trata de que no le está dando la atención a sus hijos. Cuando se les reprime a los adolescentes, se salen de la órbita de sus padres. Entonces lo más correcto es que sea un amor, pero con atención, valga la redundancia, atención amorosa, pero con mucho juicio, con mucho conocimiento. Porque muchos papás los reprimen demasiado y entonces se salen de la órbita porque ellos quieren demostrar que son independientes, que ya no son niños, pero es que todavía no son adultos y entonces tienen que seguir sobre la cobertura, o más bien bajo la cobertura de sus padres. Es la época cuando empieza el miedo. Y este miedo lo demuestra porque realmente tiene inseguridad, por falta de conocimiento de la vida. Los que hemos vivido ya algunos años, pues conocemos ciertas cosas de la vida, más conociendo a Yahshua HaMashiach y su Torah, entonces ya no tenemos miedo de ciertas cosas. O de todas las cosas, solamente le tememos al Eterno, pero es un decir en cuanto a miedo a ciertas cosas. Pero el adolescente le teme a todo, tiene miedo de todo, porque él desconoce cosas de la vida. Cuando uno como adulto y creyente en Yahshua HaMashiach toma a un joven y yo le digo, oye, mira, según la Torah, si tú te portas así, el Eterno te va a bendecir, te va a prosperar, etc. Es porque ya lo viví. No estoy inventando, sino ya pasé esa experiencia propia. Recordemos que todos deben ser ministrados en la palabra del Eterno, todos nuestros jóvenes, para romper maldiciones generacionales y lograr la liberación demoníaca en el nombre bendito y gracias a Yahshua HaMashiach. Esto es muy importante. No es una conferencia de psicología, no es una conferencia psiquiátrica, no es una conferencia social, no, es una ministración de cómo educar a nuestros jóvenes según la Torah de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿por qué liberación demoníaca a nuestros jóvenes? Es la época, es decir, la de la adolescencia, de las fobias, y sobre eso ya hablé un poco en temas pasados. Empieza el tartamudeo, la masturbación,
etc. Entonces el adolescente necesita ser liberado de todo eso, porque está en las garras de Hasatán y puede llegar a ser después un violador. Por ejemplo, el tartamudeo lo vemos como una forma de inseguridad, de miedo total, de una angustia terrible, le sudan las manos, suda en su frente, es una diaforesis, lo que se llama médicamente es un sudor frío, porque hay una angustia terrible en el adolescente. Y eso no es bueno que exista en el adolescente. Nuestra obligación como papás es ayudar a nuestros hijos. Y el tartamudeo es una forma de inseguridad, decía yo, pero al mismo tiempo para llamar la atención de sus padres. Y a ver si así le ponen un poquito de atención. Ahora, en la adolescencia hay la presencia, empieza el insomnio, el no poder dormir. Antes dormía muy bien como niño y ahora no puede dormir. Ya vimos el tema de los niños. Estamos hablando de adolescencia. Pueden empezar los malestares estomacales. Donde más gastritis yo he visto, y donde más gastritis se tiene registrada en el mundo es precisamente en los adolescentes, porque decía yo que viven en un estrés continuo, en unos nervios, por así decirlo, continuos, y están produciendo más ácido clorhídrico de lo que deberían de producir en su estómago, y eso les provoca gastritis, hasta úlceras perforantes. He visto úlceras sangrantes o gastritis erosivas en los adolescentes. ¿Y cómo es posible que se le lleve al niño, al jovencito, o a la jovencita al médico y se le diga, oiga doctor, está sangrando mi hijo, tiene un dolor aquí muy fuerte, tiene mucha acidez, etcétera? Bueno, ellos no saben qué es acidez, pero tiene ardor. Y sí, se le da su tratamiento para la gastritis y demás, y salen por un momento, pero pueden volver a recaer porque el problema está en la educación, en la mala educación de los padres, en la falta de atención, y puede entonces recaer esa gastritis. Las dermatosis nerviosas. Muchas veces hay enfermedades físicas reales, pero hay enfermedades que no tienen explicación en los libros de medicina, y entonces el paciente puede llegar con un salpullido muy fuerte y es por nervios, por estrés. Es una dermatitis nerviosa. Eso se da muchísimo en los adolescentes. En los adolescentes empieza las clásicas peladas, se llama así en medicina, son círculos donde pierden pelo. Entonces, eso es por un estrés excesivo, se pierde mucho pelo. Generalmente porque andan bajos en vitamina A o vitamina E, y por eso se les empieza a caer demasiado el cabello. Entonces el adolescente debe de ser atendido. Un muchacho o un jovencito que antes medía 1,30, de repente se da unos tirón a 1,50, 1,60 y el papá y la mamá no hacen nada por atender a ese hijo. Si eso es en lo físico y anda con los pantalones muy cortos, me refiero porque se encogieron, no, es porque el niño creció. Y si se atiende eso y dice, bueno, te voy a comprar otros pantalones. Y con eso se resuelve el problema. Sí, el problema en cuanto a los pantalones, pero en cuanto al problema emocional, espiritual, sigue, porque no se le está atendiendo bien al adolescente. Entonces, hay que atender espiritualmente a los adolescentes, ajín, hermanos, y tendremos bendición del cielo. Ahora, esto no es una receta de cocina, pero también hay necesidades y hay actitudes que nosotros debemos de tomar ante nuestros jovencitos. Entonces, si quieres ponerle como un subtítulo, actitudes a tomar. El primer punto es conocerlo más al adolescente, sea hombre, sea mujercita, conocerlo más en sus cambios físicos y en su carácter. Generalmente puede tener un carácter irritable. Era una niña muy dócil, empieza a menstruar y se vuelve muy neurótica, sin ser irreverente, se vuelve muy neurótica. Eso necesita atención. Puede ser que se le estén inflamando de más sus ovarios, es un ejemplo. Puede ser que tenga mucho dolor y el dolor a cualquiera lo irrita. Tú has tenido alguna vez a lo mejor un dolor de muela y no has andado muy de buenas, que digamos, porque te duele. Y eso tienes que atenderlo, tú vas al dentista. Al odontólogo es lo correcto. Entonces las actitudes es conocer más a nuestros adolescentes en sus cambios físicos y en su carácter. Y en el carácter es donde entra la necesidad espiritual para atenderlos. La mayoría de ocasiones
el papá no conoce a su hijo. Vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos, de ocasiones, el papá no conoce a su hijo. Y la mamá no conoce a su hija. En alguna administración anterior dije que muchas veces la primera que se da cuenta de que la nena ya empezó a menstruar es la señora que lava la ropa. Ni siquiera la mamá le habló de la menstruación a la niña, que le iba a venir un sangrado que es normal según lo que Yahweh ha determinado. Ni siquiera le habló de eso, sino que la niña manchó sus pantaletitas, y no estoy siendo irreverente. Llega la señora que lava la ropa y le dice a la mamá, a la patrona, a la señora, a la dueña del hogar, por así decirlo: oiga señora, su hija ya empezó a menstruar. ¿Cómo? Sí, entonces no se enteró ella porque nunca le dijo lo que era la menstruación. Esa es una catástrofe. Esa es una catástrofe. He visto muchos casos donde niñas empiezan a menstruar desde muy temprana edad. Y entonces ellas piensan que algo se les está reventando por dentro. Tú vas a decir, pero eso a lo mejor era antes, hermano, pastor. A lo mejor era antes porque no había tantos medios de comunicación. No. Ahora, en este siglo está ocurriendo eso, que de repente la mujercita empieza a sangrar. Nunca se le dijo qué era, qué es, y empieza a sangrar. Nosotros porque vivimos en una ciudad, pero mucha gente viene de las poblaciones, de la sierra, etcétera, y esas personas nunca hablan con sus hijos sobre eso. Entonces nosotros somos Bené Israel, hijos de Israel, Baruch Hashem, Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh. Tenemos que hablar de todas estas cosas con nuestros hijos, con nuestras hijas. El número 2 es comprenderlo mejor, tanto, es decir, al adolescente, tanto al jovencito como a la jovencita, comprenderlo. ¿Puedes anotarlo, por favor? De todas maneras está siendo grabado. Decirle sus cosas, sus problemas que tenga, sus necesidades. Anótalo con letra bien grandota, en confianza. El amigo número 1 del adolescente debe ser su papá. Desde luego, Yahshua. Pero me refiero aquí en la tierra, el papá debe ser el amigo número 1. Y la amiga número 1 de las hijas debe ser la mamá. Que no tengan las hijas que irle a contar en la escuela algo que les está sucediendo, una necesidad, y su madre no lo sepa. Su mamá es la primera que tiene que enterarse qué le está pasando a esa hija, por qué está triste, por qué está contenta, por qué ríe, etcétera, etcétera, etcétera. Más ahora como se están poniendo las cosas. ¿Con quién está conversando por internet? ¿A quién le manda los mensajes por celular? ¿A quién? Hay mucho peligro ahora ya. Tenemos que ser más conscientes de esto. Los adolescentes, lógico, van a tener muchas actitudes negativas porque no conocen el temor de Elohim, seguramente no se les enseñó desde chiquitos, o van a tener actitudes negativas por el comportamiento que hay, lo que aprenden en su escuela. Entonces hay que hablar sobre ellos, sentarse con ellos, decía yo, conocerlos mejor, comprenderlos mejor, y decirles sus cosas en confianza. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué crees que tanto jovencito se suicida? Hay un problema, y un problema muy grave, y eso va a seguir aumentando. Tan solo es la punta del iceberg, es decir, que del problema. Como número 3, creer en él, en el adolescente o la adolescente, creer en él. Todos los adolescentes tienen capacidades. Entonces hay que creer en él, en su capacidad, no sé, para hacer ciertas cosas, y después se verá, aunque Yahshua HaMashiach viene pronto, qué carrera pudiera estudiar, o a qué se podía dedicar, o a qué negocio se podía dedicar. Entonces, él o ella, lo que estoy diciendo es por experiencia, como papá, pero también como médico, lo he visto miles de veces, Baruch Hashem Yahweh. La gloria es para Yahweh. Entonces, el adolescente cuando siente que su papá, su mamá, por la confianza, por el conocerlos más, por platicar con ellos, por ser sus mejores amigos, dice, mi papá cree en mí.
Mi papá cree en mí. Por lo tanto, no puedo fallar, ya para los Bene Israel, no puedo fallarle al Eterno. No puedo fallarle a ellos, a mis padres, porque ellos no están dudando de mí. Entonces debe de haber, por eso te dije que a subrayaras en confianza, tiene que haber suma confianza del papá donde anda su hijo, su hija. Tiene que haber esa confianza. Seguramente algunos han sido motivo de burlas. Cuando yo fui creciendo, aunque yo anduviera trabajando, yo tenía que reportarme con mi padre, con mi papá, dónde andaba yo, hacia dónde iba yo. Tenía que hablarle, él sabía, él tenía que saber, y así me lo daba a entender, tú tienes que hablarme por teléfono donde quiera que te encuentres. Yo tengo que saber a dónde estás. Igual con mi mamá, y eso no me quitó lo hombre. Afirmó mi hombría, bendito es Yahshua HaMashiach, porque eso nos hace ser responsables y no unos irresponsables de poner en un dilema, en angustia de que los padres no saben dónde están sus hijos, que eso es la mayoría. Si yo ayer andaba ya tarde ministrando y veía yo que muchos niñitos estaban en la calle. Un iba conmigo, un hermano iba conmigo y le decía, ¿qué están haciendo esos niños a estas horas de la noche? Afuera de su casa. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los padres? Tanto peligro, cualquiera puede llegar y robárselos. Y por eso hay después tantas tragedias de violación y asesinatos. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los padres? Hay que conocer muchas cosas. Yo les voy a decir que hace 30 años las mujercitas empezaban a menstruar a los 14, 15, hasta los 16, 17 años. Ahora empiezan a los 9, a los 10 años. ¿Por qué? Todo lo que se está consumiendo de alimento ya trae hormona. Y eso acelera entonces el desarrollo sexual, trae como consecuencia en las mujercitas quistes en los ovarios, quistes en las mamas, que hace 30 años, hace 20 años no veíamos. Ahora ya las mujercitas están presentando ese problema. Los varones no nos afecta tanto, pero a las mujercitas sí les afecta mucho, porque realmente son hormonas tipo estrógenos lo que se les inyecta a los animales para que crezcan más rápido. Pero todo eso daña muchísimo al ser humano y eso el Eterno a la postre también lo va a reclamar. Si aquí dice en la Torah que va a reclamar por un árbol que no cuidemos, que no será por darle veneno a la gente para que enferme. Por eso ahora hay tanto cáncer, de algún día hablaremos del cáncer, pero no es el tema hoy. En sí, lo que yo quiero darles a entender, Ahim, es que si nosotros seguimos la Torah, vamos a tener más bendición. Donde más quistes de mamas en las jovencitas veo, donde más quistes de ovarios veo, es en la gente que consuma mucha carne de cerdo. Eso está prohibido en la Torah. Entonces, una cosa lleva a otra y hay juicios, e inclusive hay juicio en la salud. Y los adolescentes son los más afectados. Ahora, si hay, volviendo al número 3, de creer en él y creer en su capacidad, entonces de esta forma el adolescente va a tener confianza, pero no nada más él, sino el papá, entonces va a haber una confianza mutua, entonces va a haber un bonito ambiente. Ahora que tú estás acá, tú has de decir, bueno, ¿cómo no supe esto antes? Porque ahorita, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi hija fulana? ¿Dónde está mi hijo fulano? ¿Dónde está? ¿Está en qué situación? ¿Dónde está? ¿Por qué no supe esto antes? Bueno, el Eterno tiene planes y los tiempos de Él son perfectos. Si está permitiendo que tú hoy sepas esto, ponlo a la práctica con los que tienes en tu casa. Y ora y ayuna por los que se fueron o los que están perdidos en el alcohol, en la droga, en la fornicación. Ora por ellos, para que el Eterno no tenga que reclamarte después. El número 4 es estar con ellos, subraya con, mi amado.
Subraya, estar con ellos, no sobre ellos. Subraya el sobre. Es muy diferente estar con una persona, con un adolescente, con tu hijo, con tu hija, ministrándole, a estar todo el tiempo sobre ellos. Es muy diferente. Ahorita voy a ministrar algo sobre eso. Si se está con ellos, entonces se platica, se le tiene confianza. ¿Le has dado una caricia a tus hijos? ¿Un beso? Mi papá nos educó a ser muy besucones. Perdón que vuelva yo a mencionar a mi padre. Entonces yo soy muy besucón. Soy reflejo de lo que fue mi papá. Decía yo en la plática pasada que somos el reflejo de los padres, los hijos. Entonces yo no puedo pasar un día si no le planto más de 20 besos a mis 3 mujercitas que tengo. ¿Cuántos besos das? Aleluya. Mira, el beso es muy importante porque es una muestra de amor, de cariño, de protección, de decir te amo mucho, estoy contigo, etcétera, etcétera. Entonces, no estar con ellos, sino, no estar sobre ellos, sino con ellos. O sea, no todo el tiempo estarlos molestando. Y recuerda, expresa tu amor. Tú podrás decir, bueno, es que a mí no me enseñaron así. Aquí te vas a enseñar así. Yahshua es amoroso. Bendito es su nombre. No hay nadie más amoroso que Él. Él es amor para haber acabado así en la cruz, en el madero del Gólgota. Entonces, ese amor es indescriptible. Entonces, hay que ser amorosos. Número 5, paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia, que aprenda a decidir por él mismo. Eso es en cuanto a la paciencia del papá, la mamá. Tú tienes que echarle la responsabilidad, por así decirlo, de sus actitudes. Que aprenda a decidir por sí mismo qué le conviene. Le puedes decir, como papá y mamá juntos, le pueden decir, ahora que estamos contigo, aprende. Ahora que estamos contigo, aprende. Estoy hablando de los que ya saben Torah. De los que ya saben Torah. Porque si tú eres recién llegado acá y todavía vienes con problemas de alcoholismo, te bendecimos. Pero tú no le puedes decir a tu hijo, no tienes la autoridad, aprende de mí. ¿Qué va a aprender? ¿El alcoholismo? ¿El cigarro? ¿Las malas palabras? ¿Eso va a aprender? Entonces tú llegaste acá y se te va a educar según la Torah, no según un método psicológico, sino según la Torah de Yahweh, del Elohim, del Dios, del Elohim de cielos y la tierra. Entonces, para los que ya conocen Torah, ahora que estamos contigo, aprende. Porque puede ser que mañana ya no estemos, aunque el tiempo ya es corto para que venga Yahshua HaMashiach. En la época de la adolescencia ya no es tiempo para dar consejos como en los niños. Porque para demostrar su independencia, el adolescente va a hacer lo contrario. Entonces, vuelvo a repetir esta idea, es muy importante. Ya no es una época para dar consejos porque él quiere demostrar su independencia. Recuerda, él no es niño, no es adulto, entonces dice, ¿quién soy? Y estalla. Y es la época de la doble E, ya lo ministré. Él va a hacer lo contrario, él quiere demostrar que él es independiente. Hay que sugerirle antes que ordenarle. Fíjate muy bien. Si se sugiere y se sugiere con amor, él lo va a hacer, porque el adolescente es noble, ya lo ministraba yo hace un momento. Puedes decirle, te convendría esto por esto, pero tú eres el que vas a elegir. Yahweh lo hace con sus hijos. Miren que he puesto delante de vosotros la vida o la muerte. Y entonces Él da a escoger. Porque ya estamos hablando de una persona que va hacia la madurez. Tanto debe ser en lo espiritual como en lo físico. Entonces hay que darle a entender que él va a tener la responsabilidad de sus propios actos. Ahora, en la adolescencia existe la inclinación a lo novedoso. Yo sigo viendo muchos adolescentes. Entonces existe la inclinación a lo novedoso. Por eso, papá, mamá que estás aquí, hermanos, mucho cuidado con los compañeros de escuela. Mucho cuidado con los compañeros de escuela. Al final vamos a hacer una reflexión sobre la escuela. Le pueden dar a probar droga y eso está ya muy terriblemente contaminado, extendido.
Y el adolescente, por querer saber a qué sabe o qué se siente, se puede volver un adicto en las garras de Hasatán. El adolescente quiere sentirse admirado, quiere ser visto y tomado en cuenta. Por lo tanto, usan joyas, cadenas, pantalones con colores extravagantes, y cuando una persona adulta trata de llamar la atención con su vestimenta, es porque sigue siendo un adolescente. Después voy a dar una plática, una ministración más bien, de la palabra del Eterno, con textos bíblicos, versículos, que la vestimenta debe ser honorable, pero debe ser discreta. Entonces, cuando se ve que una persona adulta viste muy llamativamente, etcétera, es porque todavía sigue siendo un adolescente, no ha madurado. Los adolescentes imitan a alguien que les gustaría ser. Por eso idolatran a los artistas impíos de la televisión. Ellos quieren imitar a alguien que les gustaría ser. Bueno, fíjate muy bien. En el tema anterior de los niños, mi amado, mi amada hermana, yo ministré que nosotros como papás debemos ser modelos dignos de imitar. Modelos dignos de imitar. Que el jovencito diga, yo quiero ser como mi papá. Que la jovencita diga, yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero parecerme a ella. En todo, en todo, en todo. Ahora, el adolescente va a buscar amigos mayores que no lo censuren. Porque él no quiere oír no. Él todo lo que quiere oír, sí, haz esto, haz esto. Mira, hasta en las botellas de agua a veces vienen leyendas como vive como quieras. Esa es la psicología actual de la nueva era, de la New Age, de la cual ya hablamos en esta misma página de internet. Usted puede encontrar sobre la New Age, estimado escucha. ¿Cómo como quieras? No, nosotros vivimos como el Eterno lo demanda. Y entonces es cuando encontramos la verdadera libertad. Ellos entonces es una tristeza que busquen amigos mayores y no busquen a sus padres. Entonces que te busquen a ti, papá, mamá, y que no tengan que buscar a amigos del diablo, que les van a aconsejar cosas que no convienen. Ahora, ¿qué es lo que notamos, por ejemplo, en la Kehilá? En la Kehilá entonces notamos que hay un adolescente, varón, que su papá no quiere nada con Yahshua HaMashiach. Vive como un verdadero hijo de Satanás. Entonces, él tiene a su mamá, pero su mamá, por mucho que quiera abarcar, no va a poder. Y entonces es donde entra el pastor, el Roe, y los ancianos. Y por eso, lo que voy a decir es para gloria de Yahshua HaMashiach. Por eso muchas veces en las fiestas, que es donde se derrama la Shekinah, o en Shabbat, se me han acercado muchos adolescentes y me dicen, ¿me puede bendecir como un padre bendice a un hijo? No está pidiendo la bendición del pastor. Está pidiendo el adolescente y lo hacen con lágrimas en los ojos. ¿Me puede bendecir, Roe, Javier, como un padre bendice a un hijo? Y eso enternece. Enternece. Y entonces yo tomo al jovencito y le digo, sí, claro que sí te voy a bendecir. Como un padre bendice a un hijo. Entonces ya se les da una bendición especial. Y después sobre eso hablaremos. Entonces, qué bueno que en lugar de que busquen a los amigos mayores que están en la escuela, que no saben nada de la Torah, que hablan groserías, que hablan leperadas, que ven pornografía, etcétera, que busquen a los ajim, a los hermanos mayores, kadoshim. Y no solamente el pastor, los ancianos, sino otros hermanos que tus mismos hijos van reconociendo que tienen autoridad para ministrar. Aunque todavía no ministren aquí en el altar, en el púlpito, en la plataforma. El adolescente quiere ser independiente y entonces él quiere demostrar que ya puede decidir. Ciertamente yo te decía que se le da a escoger, pero también hay que sugerirle, eso ya lo ministré también. Porque el adolescente va a tomar una mala decisión, que no es la correcta. Yahweh dijo, he aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte. Ah, pero él explicó el porqué. Si tú guardas mis mitzvot, bendito serás
en tu entrada y en tu salir. Bendito será tu arteza de amansar. Benditos tus animales. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito todo. Pero si tú no cumples con mis mitzvot, maldito serás en tu entrada y en tu salir. Entonces se vuelve maldito. Entonces Él da explicación. Nosotros como papás debemos de tomar esa enseñanza bendita del Todopoderoso y aplicarla a nuestros hijos. Entonces decirle, te conviene esto y esto. Tú eliges. Yo te aconsejo, te sugiero más bien esto. Y entonces le muestras la Biblia. Baruch Hashem, Yahweh. Él se tiene que someter, pero con amor. Él quiere demostrar su independencia, entonces si los padres salen de casa, él o ella, según el adolescente, pues, se quedan. Entonces los papás dicen, vamos a salir a pasear, ven, no, yo me quedo. Los papás se quedan, no, yo salgo. Él quiere demostrar su independencia. Buscan, decía yo, amigos que no los censuren, y eso es muy grave porque quieren escuchar lo que es grato a su oído, pero que es malo. En Shabbat yo ministré a una ajot, a una hermana, y ella me decía, mire, yo anduve yendo por varias congregaciones y la verdad yo era una hipócrita, porque yo lo que quería era oír que me solapara mi pecado, que el pastor que estaba en el púlpito solapara mi pecado. Cuando yo llegué aquí y usted empezó a hablar fuerte, que nos quitáramos esto, la televisión mundana, la música mundana, el enojo y demás, entonces yo comprendí que es la congregación que me convenía. No somos los únicos ni los mejores. Alabado es Yahshua HaMashiach. Pero ella comprendió, dice, esto es lo que yo necesito, si es que quiero cambiar. Y entonces se quedó y va bastante bien para gloria de Yahshua HaMashiach. Entonces el adolescente va a querer demostrar su independencia, pero de una manera equivocada. Ahora, los padres, como número 1, inciso A, si quieres poner, los padres no deben burlarse jamás de los adolescentes, ni de su manera de hablar, ni de caminar, sino enseñarles cómo se deben hacer las cosas. Entonces el papá o la mamá no se debe burlar de ellos. Como inciso B, no atacarlos, porque es muy común que el papá ataca, la mamá ataca, pero tú eres Bene Israel, ya conoces la Torah de Yahweh. Entonces, tú no vas ni a burlarte de ellos, ni a atacarlos, sino a bendecirlos. Hay que decirles con amor exigente en qué puntos fallan, en qué puntos están fallando el adolescente. Con un amor exigente. Recuerda, papá, tú eres la autoridad puesta por Yahshua HaMashiach. Se inicia entonces en la adolescencia el buscar al sexo opuesto, pero lo correcto es sexo complementario. Porque desde ahí, fíjate muy bien, voy a hacer un análisis de esto. Desde que se dice sexo opuesto, en la mente de las personas, de millones de personas que han oído ese concepto de sexo opuesto, siempre va a haber rechazo. Entonces se casan, pero siempre va a haber, tú eres opuesta a mí, tú eres opuesto a mí, tú eres mi sexo opuesto. No, es sexo complementario, anótalo, te va a servir de bendición para que me ayudes a ministrar a otros. Es sexo complementario, no sexo opuesto. Lo opuesto es totalmente, que sí, contrario, y entonces no, para el matrimonio es complementario, no opuesto, no contrario. Ahora, si hay atracción, porque sabemos que el noviazgo no existe en la Biblia, en la Tanaj no existe el noviazgo, pero si hay atracción de un jovencito por una jovencita, entonces lo correcto es hacerles una pregunta. ¿Te gustaría que él fuera el padre de tus hijos? Con esa pregunta, mira, yo la vengo haciendo desde hace 30 años. Y a pesar de que se los hago en gente que no conoce de la Torah, de Yahweh, da muchísimo resultado. Porque nadie quiere tener los hijos del diablo. A pesar de que sean malos y perversos y no conozcan de la palabra de Elohim, de Dios. Entonces la primera pregunta, ¿te gustaría que él fuera el padre de tus hijos? O en el otro caso, ¿te gustaría que ella fuera la madre de tus hijos? ¿Por qué andas con ella? Estoy hablando de los Goyim, no de los Bene Israel. ¿Por qué andas con ella? Porque tiene minifalda y me atrae sus piernas. Dije que iba a ser una plática en madurez. Bueno, y entonces te gustaría que fuera ella
la madre de tus hijos. No, parece prostituta. Ahí está. Tú andas con ella porque lo que quieres es una prostituta. Pero no quieres una madre para tus hijos que sea una prostituta. Eso ha dado resultado en los Goyim. Nosotros somos Bene Israel, conocemos la Torah. Baruch Hashem, Yahweh. Alabado es Yahshua HaMashiach. Ahora, yo les hago otra pregunta. Ya te hice, vale la redundancia, perdón, ya le hice la pregunta de, ¿te gustaría que él o ella fuera la madre de tus hijos? Ahora viene otra pregunta. Si no le han enseñado a amar en su casa a él, no le han enseñado a amar en su casa a ella, ¿cómo te va a amar a ti? Es una pregunta tremenda. La mayoría de los jóvenes se fugan con el novio de las muchachas, o los muchachos se roban a las muchachas, porque es una tablita de salvación, porque el hogar está horrible, es un infierno el hogar. Entonces lo que quiere es huir, pero cae en otro infierno peor todavía, si es que se puede decir así. Entonces, si no se le enseñó a una persona a amar, ¿cómo va a amarme a mí? Es un ejemplo. Si no me hubieran enseñado a amar a mí, ¿cómo yo iba a amar a mi esposa? ¿Cómo? No se puede. No se puede sacar algo de donde, fruto de otro árbol, dice Yahshua HaMashiach. ¿Cómo? Esas preguntas anótenlas, son importantes. Ahora, hay que hablarles, decía yo, de la menstruación a las jovencitas, a los adolescentes y a las mujercitas. Hay que hablarles de la masturbación. Voy a decir cosas profundas. Por eso dije que era una administración para gente madura. He visto casos de masturbación en las niñas o en las jovencitas en las cuales han sufrido cosas horribles como masturbarse con una botella y que haga un vacío y que la botella ya no pueda salir. Entonces tienen que llevarla y entonces a urgencias y entonces a uno como médico, bueno, es que está atorada la botella. Casos horribles. O por ejemplo, de gente sin escrúpulos, y yéndome a otro tema que ya lo vimos, pero queremos que quede grabado para que sea bendición para otros ajim de otras partes, sobre el aborto. Llegan con perforaciones uterinas terribles, porque le hacen el aborto con cualquier comadrona, con una aguja de esas de tejer. Y meten la aguja y hacen así para matar al inocente. Y hemos visto cosas desagradables, entonces llevan a las personas pensando que es un apéndice y no, es que tiene rota la matriz, perforada la matriz, y a veces hay que quitar la matriz. Yo recuerdo haber tenido que quitar la matriz, y se llama histerectomía total, a una jovencita, es decir, que jamás ya puede tener hijos, porque nunca se acercaron sus padres a hablarle. Y ella quedó embarazada, quiso que sus padres no supieran, hizo esa barbaridad del aborto con esta comadrona, y entonces quedó estéril para siempre. Eso es algo muy grave. Entonces, si no se hablan estas cosas pequeñitas, que aparentemente son insignificantes, pero son muy importantes sobre la masturbación, masturbación y demás, después va a degenerar en problemas mayores, como una perforación uterina y perder la matriz para siempre. Pero es que la mamá ni siquiera nunca se dio cuenta que ya había menstruado. Nunca le habló de eso. Vivió entonces esta muchachita de una manera ignorante, no supo nada. Ahora, hay que citarles como papás responsables que no es lo que Elohim, Yahweh, ha dispuesto en el sexo, ni la prostitución ni la masturbación. Elohim no ha dispuesto eso en su Torah para el sexo. El sexo es kadosh, santo, por así decirlo, santo. Entonces nosotros debemos como papás de mostrarles la Torah, qué es lo que el Eterno tiene para ellos. Ya se grabó sobre el tema del matrimonio. Usted también lo puede encontrar en esta misma página de internet. Como van las cosas muy aceleradas en la maldad, se necesitan padres más kadoshim, más santos y preparados por ser hijos más inquietos. Nuestros hijos, claro que son más inquietos, sobre todo los tuyos son más pequeñitos, son más inquietos porque los medios de comunicación que hay ahora no lo había hace 30 años. No lo había hace 30 años. Todavía de mi generación jugábamos con cochecitos.
Después voy a ministrar, hay tanto que ministrar, ¿de dónde sale el? Hay tantas cosas que vamos a aprender. ¿Te gozas? Aleluya. ¿De dónde sale eso? Tiene un porqué. No es nada más, ahí va el cochecito. No, hay un porqué. Hay un porqué. Pero yo lo que les quiero platicar conversar es que jugábamos con cochecitos. Ahora los niños están jugando con maquinitas, viendo cómo se mata la gente y viendo cómo los sesos, perdóname la expresión, salen volando y los intestinos salen volando y la sangre salpica en las maquinitas del diablo. Que no nada más hay en las calles, en los establecimientos, sino probablemente en el propio hogar de varios. Ya no de aquí, porque por eso se va a las casas y se saca todo Nintendo y toda cosa del diablo que no debe de estar. Pero todos esos juegos tú ves cómo van en aumento. Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, decía, ¿de dónde salió tanta maldad? ¿Por qué está así Estados Unidos? Porque él mismo fue uno de los que introdujo esos juegos del diablo a su país, por apartarse de los mandamientos de Yahweh. Por eso está acabando como está acabando. No nada más él, sino el país entero. Ahora, tenemos hijos más inquietos, debemos estar más preparados, ser más santos, más kadoshim. Citarles que en el matrimonio se encuentra el verdadero amor espiritual y físico. Hay que citarles nosotros, en el matrimonio solamente así se va a encontrar el verdadero amor espiritual y físico, según lo marca Yahweh. Hay que hablarles y prevenirles sobre las enfermedades venéreas. El SIDA aparentemente ya había bajado, no, eso va en repunte, como la influenza ahorita. Eso va en repunte. La gonorrea, la blenorragia, nosotros checamos el BDRL para ver si hay sífilis. Todas esas enfermedades son problemáticas. A un jovencito que no se le guió sobre que no debería meterse con una prostituta, y se fue a meter con una prostituta, y acabó perdiendo las cejas, que es lo primero que se puede acabar en la sífilis. Pero no nada más provocando problemas ahí, sino en la aorta, que es una arteria importantísima. Pero no solamente ahí, sino causando una neurosífilis, es decir, un problema en el cerebro, por sífilis, por 2 minutos de miedo. Porque ni siquiera hizo, entre comillas, el amor con disfrute, lo hizo con miedo. Y entonces 2 minutos y hacia la muerte física y la muerte eterna por no quererse arrepentir o no arrepentirse. Por ejemplo, la blenorragia, que es una enfermedad terrible donde se expulsa pus por el miembro, por el pene, que es lo correcto, y que después vienen estrecheces y se tienen que hacer cantidad de cirugías para que la persona siquiera vuelva a poder orinar bien. Fíjate muy bien que yo empecé por mostrarte cómo hay que hablarles de la menstruación, de la masturbación, que la prostitución no, etcétera, porque eso degenera en problemas mucho mayores. Y hay gente que se le tiene que poner un catéter aquí porque no puede orinar por donde el Eterno dijo que se orinara, para la expresión, sino porque ya tiene destrozada la uretra y no le sirve para nada, por una blenorragia, que no lo lleva a la muerte, como el SIDA, pero que está muerto, aunque esté vivo, y sigue viviendo en sus delitos y pecados porque los demonios de lujuria no ha querido renunciar a él. Entonces hay que hablarles sobre estas enfermedades, hay que hablarles de la homosexualidad y lo terrible que es este pecado ante los ojos de Yahshua HaMashiach. La homosexualidad ahorita va en repunte. Mira, uno de los síntomas de que ya nos estamos acercando al fin, independientemente de toda la escatología que se ha estudiado y que no sabemos nada, sino que estamos aprendiendo, cuando los gobiernos empiezan a aprobar el matrimonio entre homosexuales, cuando las cámaras de diputados y senadores de todos los países, no estoy hablando nada más del nuestro, de todos los países, empiezan a tener curules los homosexuales, cuidado, Sodoma y Gomorra, ellos llegaron al poder ahí, vino destrucción allá. Y es lo que estamos viendo acá. ¿No está ya legalizado el matrimonio entre homosexuales en varios países? ¿Qué dice el nuestro? ¿Y el aborto? ¿Que no es el tema? Ahora, según pida orientación,
el adolescente hay que darla con la verdad total, y la verdad total es Yahshua HaMashiach y su Torah. No hay más verdad. No es bueno comprar libros de psicología, todo ya está muy, muy contaminado. Te lo digo con toda sencillez, pero sí con toda autoridad. Debe de haber, en el hogar amor, armonía, si llevarse bien o hablarse a gritos. Tiene que haber respeto y confianza en el hogar, si no, el adolescente tomará otro rumbo y dirá, aquí no me conviene estar, yo me voy de acá. Amor es ayudarlos, no aprisionarlos. Eso lo he aprendido y bastante bien, y quiero aprender más. Necesito yo aprender más. Amor es ayudarlos, no aprisionarlos. Hablarle sobre quién es y para qué es útil. Porque el adolescente no sabe para qué sirve. Mira, los exámenes para ver qué aptitudes o virtudes, si se pueden llamar, tiene un adolescente. Yo todavía conocí en mi época de joven un libro que decía, ¿quieres ser arquitecto? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser odontólogo? ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser el otro? Venían las características que tenía uno que tener, qué materias se impartían en las universidades, y entonces muchos jóvenes decían, pues yo quiero ver para qué sirvo. Eso es una catástrofe, no me estoy burlando, es una catástrofe. Para ver a qué sirve una persona es una catástrofe, no saber para qué sirve. Entonces recuerdo que llegó ese libro a mis manos, me dijeron, mira, te ponemos este libro para ver qué quieres ser. No, yo ya sé lo que quiero ser. No me vine a dar aquí baños de pureza, te estoy diciendo la verdad. Desde chiquito agarraba yo cosas y andaba yo curando ahí a mis hermanos en sangre, haciéndoles travesura y media, hasta con grasa de zapatos. Los quería yo curar, quedaban bien pintaditos. Entonces, ya tiene uno que tener definido eso, pero cuando hay buena armonía en el hogar, entonces el jovencito ya sabe para qué sirve, qué es en lo que se va a desempeñar. Porque si hay paz en el hogar, no hay gritos, no hay maldiciones, entonces el hijo, aunque sea goyín, aunque el Eterno tiene Jesgot, misericordia de él, y lo va llamando. Ahora, le dice siquiera para qué sirve, y después le dice que se arrepiente en primer lugar, pero vamos, es un decir, perdón por la redundancia. Entonces, ¿cómo saber si un adolescente quiere ser médico? No, eso no se va a ver en ese libro que te decía yo que existía, no sé si sigue existiendo, probablemente sí. Pero si hay gritos y pleitos y maldiciones, entonces su mente todo el tiempo está sobre eso. Papá le grita a mamá, le agarra patadas, mamá le grita, le avienta el sartén, y todo eso crea un ambiente horrible, un infierno. Nunca vas a ver ese adolescente para qué sirve. Hay que hacer deporte para los adolescentes, para todos. Hay que hacer deporte, pero no competitivo, porque eres mesiánico, creyente en Yahshua. El deporte no competitivo, que quemen ahí sus energías, porque el competitivo va a crear orgullo, y si se va a jugar fútbol o béisbol o voleibol, es un decir, que todos esos juegos tienen su historia, Todo tiene la raíz en el satanismo. Tú vas a decir, pero pastor, usted todo lo tiene que ver por el lado del diablo. Sí, así es. Te voy a dar un resumen nada más. Si llegaba un rey y tomaban el ejército del otro rey, le cortaban la cabeza y con eso andaban jugando. De ahí salió el fútbol. Dime si va a ser algo bueno. No es bueno. Más si entra el orgullo en competiciones. Tenemos que vigilar todas las amistades, entre comillas, las amistades. Aquí somos hermanos, pero allá afuera, en la escuela, con tantos peligros. Ahora, anota esto con letra grande. Guiar con ejemplo, no con imposición. Guiar con ejemplo, no con imposición. Tú podrás decir, bueno, no voy a hablar de nadie en especial, lógico. Pero tú podrás decir, bueno, pero yo soy muy kadosh, guardo el Shabbat, guardo las Muadín, menciono el nombre correcto, pero no se te quita lo chismosa. ¿Cómo vas a tener a tus hijos a los pies de Yahweh? Ya hemos visto que el chisme le abre las puertas a Hasatán. Y tú, varón, si puedes decir, bueno, yo guardo el Shabbat y eso, pero de todas maneras murmuras, entonces estás abriendo la puerta a Hasatán
y tus hijos se pueden perder. Entonces yo te aconsejo guiar con ejemplo, no con imposición. Ahora, si el adolescente quiere discutir, un consejo aquí es para ti, papá, mamá, y qué bueno que estás acá, no hacer discusión, no hacerlo, o sea, no caer en discusión con el adolescente, porque sería ponerse al tú por tú, y tú no eres igual, tú eres su padre, tú eres su madre, y no son iguales, no somos iguales. Tiene que haber respeto, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, si no hay discusión, entonces va a venir más afecto, porque el adolescente va a recapacitar. Te decía yo de que el adolescente es noble y va a pedir disculpas. Lo que quiere es ver la santidad en ti, papá. Lo que quiere el adolescente es ver la santidad en ti, mamá. Eso es lo que quiere ver el adolescente. Pero mientras abras la puerta a Satán, entonces ¿cómo podrán entrar al redil de Yahshua HaMashiach tus hijos? Siempre sugerirles, recuerda, hay esto y esto, tú eliges. Hay que enseñarles el valor del dinero como medio y no como fin. Como medio y no como fin. No endrogarse. Si tú te endrogas, eso va a aprender tu hijo a vivir siempre con deudas. Entonces recuerda que debemos ser modelos dignos de imitar. Y alguien que debe dinero por todos lados no puede ser un digno modelo de imitar. Entonces, no te sientas mal, tú ya estás en esta quejilá, se te está ministrando, se te está diciendo entonces en administraciones anteriores, valga la redundancia, que empieces a trabajar y empieces a pagar lo que debes, si es que debes, para que seas un modelo digno de imitar. Porque cuando la persona debe, no hay autoridad. No hay autoridad. No puede haber autoridad. Pero tú ya estás acá, ya te convertiste a Yahshua. Entonces, tú habla con tus hijos. Sí, ciertamente, hijos, yo me endrogué porque estaba yo en pecado. No conocía yo a Yahshua, no conocía yo la Torah. Yo manejaba el dinero como un fin, no como un medio, y por eso me endrogué. No lo hagas. Y yo voy a trabajar y voy a pagar hasta el último centavo que debo. Baruch Hashem Yahweh. Hablar con los hijos. Amén. Aleluya. Dentro de poco voy a ministrar sobre lo que es la humildad y ahí todos vamos a crecer mucho más. No quitar todas las piedras del camino de tu hijo, porque si no se va a dar un frentazo. Si tú quitas todas las piedras de tus hijos, por eso he hablado sobre las mamás y sobre los papás, perdón que sea repetitivo y no decir una irreverencia, que son alcahuetes con sus hijos. Entonces todo el tiempo le están quitando las piedras del camino a su hijo y lo hacen un inútil. Se hace un varón inútil, una mujercita inútil, no sabe hacer nada, no sabe lavar su ropa, no sabe guisar. El varón no sabe trabajar, no sabe lo que es ganarse el dinero. Se hace un inútil el muchacho, no sabe estudiar, reprueba todas las materias, no sirve para nada, se vuelve un ladrón. Entonces hay que tener mucho cuidado. No quites todas las piedras del camino de tu hijo. Ya lo ministramos hace 8 días en Michelí, reprende a tu hijo con vara. Baruch Hashem. Debe de haber comunicación abierta, eso es muy importante. Los padres, perdón que sea muy repetitivo en esto, pero sí es muy importante. Debemos ser ejemplos dignos de imitar, modelos dignos de imitar. Así cuando como chiquita, yo decía hace 8 días, te ponías los zapatos de tu mamá, porque querías imitar a tu mamá y el hijo los zapatos del papá, entonces de esa forma queremos parecernos al papá, Baruch Hashem Yahweh. Que sea un papá kadosh, una mujer kadosh. Si no te ven orar, papá, mamá, si no te ven ayunar, si no te ven leer la Tanaj, la Biblia, ellos no lo harán. Pero tú me puedes decir, yo oro, yo ayuno, guardo Shabbat, las fiestas de Hashem Yahweh, leo mi Biblia todos los días y hasta delante de ellos oro por los alimentos para que aprendan. Sí, pero hay algo que está estorbando, probablemente sea el chisme. Probablemente sea el chisme. Probablemente sea el repetir constantemente delante del ambiente de la casa, de los hijos, pues, y eso se impregna, por así decirlo. Es que me hicieron esto, yo esto, y entonces, aunque digas, yo ya perdoné, pero como lo estás recordando, no has perdonado. Entonces, Hasatán toma ventaja. No lo digo yo, lo dice Shaul. Porque no ignoramos las maquinaciones, dice Shaul en Corintios,
Pues si he perdonado para que Satanás no gane ventaja. Una de las formas de donde Satanás gana más ventaja es el no saber perdonar. Tenemos que perdonar a todos los que nos ofendan y bendecir a todo el mundo. Si no te ven ayudar a la viuda, al huérfano y al menesteroso, no lo harán. No van a ayudar nunca a nadie. Le va a pedir un centavo a un menesteroso, una viuda, un huérfano, no lo va a dar, porque él nunca lo vio de sus papás. Nosotros necesitamos pedir más jochma, más sabiduría a Yahweh para poder guiar mejor a nuestros hijos. Si tú tomas en cuenta todo lo que yo te mencioné hoy, y después vamos a seguir hablando sobre más temas de este tipo, todos vamos a llevar una vida conforme a lo que marca Yahweh, tendremos shalom en nuestro corazón y todo funcionará bien en nuestros hogares. Así que hoy en la noche, llega a orar. Y dices, Padre, ciertamente lo que aprendí hoy lo voy a poner en práctica. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ya quedó grabado el tema. Y a usted, estimado, escucha, le aconsejo lo mismo, le sugiero lo mismo como adulto. Haga teshuvá, arrepentimiento, y guiemos bien a nuestros adolescentes para que el Eterno no nos tenga que reclamar su mala educación y su perdición por la eternidad. Shalom ubrajot. Paz y bendiciones. Amén. Ve amén en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach.